Al amanecer, alineé los frascos sobre un paño de cocina y vertí mermelada de manzana mientras el reloj de la cocina marcaba el tiempo como un viejo amigo fiel. Amalia entró con una ráfaga de aire fresco y una bolsa de papel con panecillos. Me dio un beso en la mejilla y dijo que trabajaba demasiado para ser sábado. Nos reíamos de cualquier cosa cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Emiliano. Celina dijo sin saludar: tu casa de campo acaba de salir al mercado. Con otro agente. La autorización tiene tu nombre escrito como Celina Con y... El frasco en mi mano se me resbaló. Abrí el enlace que me envió. Allí estaba mi casa, maquillada para extraños fotos que nunca tomé, el huerto brillando como si un decorador hubiera ordenado los árboles, y los detalles de la parcela copiados palabra por palabra. El número de contacto era de un teléfono desechable. No reconocía nada, pero lo reconocía todo. Llamé a Bruno. Contestó como si hubiera ensayado. Es hora. Mamá, sacaremos buen dinero y le compraremos a Estela un lugar decente. Se merece algo mejor que esa casa vieja. Un escalofrío fino y frío me recorrió la espalda. No es tuya para venderla, dije, manteniendo la voz firme. Como cuando hablas con caballos nerviosos o con hombres imprudentes. Después de colgar, fui al baúl de cedro junto al marco de acolchado. El título de propiedad estaba donde debía, nítido y pesado en su funda. La carpeta donde una vez guardé el poder notarial temporal durante mi cirugía de cadera. El que cancelé apenas pude ponerme de pie, estaba ordenada y vacía. La voz de Estela cruzó mi mente. Aquella tarde en mi porche cuando llamó a la casa encantadora, como quien describe una lámpara de segunda mano que planea desechar. Puse la palma en el baúl hasta que la rabia se estabilizó. Llamé a Verónica Méndez. Ella escucha como si llevara un libro de contabilidad sin ruido. Solo líneas que suman. El papel siempre dice la verdad, dijo. Actuamos ahora en altavoz. Oí el tecleo de su computadora y luego un suave «aquí está». Leyó un acuerdo de venta falsificado, fechado hace 3 días, con mi nombre torcido como el de un extraño. Un borrador de transferencia de título esperaba en la cola de la oficina de registros. Listo para la mañana. Tomó una captura de pantalla, luego otra. Vamos a marcar la parcela. Presentar una declaración jurada y notificar a todos los corredores en un radio de 10 kilómetros. Y Celina. No llames a Bruno otra vez. Llámame a mí. Tapé el último frasco. Limpié la encimera. Doblé el delantal y lo dejé en la silla. Cuando la tetera se apagó, mis llaves ya estaban en mi bolso y me dirigía a la oficina de Verónica. La oficina de Verónica olía a papel y té de menta. Tranquila como una biblioteca, pero vibrante como una central telefónica. Deslizó una libreta hacia mí y dibujó 3 cuadros precisos con su pluma. Alertas de fraude, señales rojas en el registro, revocaciones de emergencia, dijo. Esto no es un cuento, Celina, es un proceso. Ella dictaba mientras su asistente escribía. Primero, una declaración jurada afirmando que nadie, mucho menos Bruno, tenía autoridad para vender, transferir o grabar mi propiedad. Segundo, una alerta de fraude marcando el ID de mi parcela para que cualquier documento con mi nombre en la cola del condado brillara como sirena. Tercero, un aviso a todos los corredores locales de que cualquier anuncio que pretendiera representarme era disputado y probablemente falso. Leyó cada documento en voz alta, línea por línea, y firmé con una mano que había dejado de temblar. La puerta crujió y la sheriff, Nora Calder, entró con 2 cafés y un asentimiento que decía que no era su primera vez allí. La conocía de las reuniones del pueblo Botas Sensatas. Palabras medidas. Una presencia que hacía que la gente se sentara más derecha. Buenos días, señora Torres, dijo. Verónica me puso al corriente. Si alguien intenta registrar un título con una autorización falsa, la cola alerta a mi oficina. No arbitramos peleas civiles, pero sí fraudes. Y estamos poniendo trampas, añadió Verónica. Tocando su pantalla, cualquier cosa inconsistente con estos documentos se quedará pegada como chicle en los zapatos del registro. Firmé un nuevo poder notarial
nombrando solo a Verónica para acciones inmobiliarias relacionadas conmigo o mi propiedad. El error anterior quedó cerrado con una línea nítida sobre el nombre de Bruno. Y la notarización cayó como un sello en mi columna vertebral. Nora tomó copias, dejó promesas y la puerta se cerró tras ella con un clic suave. Verónica me miró por encima de su taza. Estás protegida en papel. Ahora pensamos en la estrategia. Entendí. El papel detenía a los ladrones en el mostrador, pero la velocidad los mantenía lejos de la puerta. Junté las palmas y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Si querían una carrera, yo marcaría la meta y elegiría el camino. Cuando salí, el sol de invierno brillaba en el pavimento, y ya sabía a quién necesitaba llamar antes del almuerzo. A mediodía, Emiliano tenía 3 nombres y un mensaje, todo en efectivo. Todos listos, todos dispuestos a cerrar en días. Su tono cuidadoso de corredor nunca promete más de lo que el reloj puede cumplir. Pero la urgencia se notaba. Tú pones las reglas. Celina dijo. Yo las haré encajar. Conduje al huerto para encontrar mi respuesta. Las filas de árboles desnudos estaban ordenadas. Con esa honestidad invernal en la que confío, caminé por el sendero central con los guantes en el bolsillo, tocando la corteza, contando pasos. Mi esposo solía decir, nunca vendas tu refugio sin comprar tu libertad. Lo dije en voz alta, y el campo sostuvo las palabras como sostiene la nieve. Sin discutir, cuando volví a llamar a Emiliano, mi voz ya estaba decidida. Arrendamiento de por vida en la sala de acolchado por 3 meses para mudarme sin prisas, dije. Un convenio registrado que proteja cada árbol en esas 2 hectáreas. El precio puede ceder a la velocidad, pero la dignidad no. Mientras él trabajaba, Verónica llegó con su propia cosecha. Su investigador rastreó el teléfono del anuncio falso a través de un servicio de búsqueda. La cuenta llevaba a un correo con Vázquez en él y un contacto secundario vinculado a la boutique de Estela. Lo guardaremos en el bolsillo, dijo Verónica. La prueba de intención es una herramienta afilada. Bruno llegó antes de la cena con Marina a su lado. Ambos nerviosos como cables pelados. Mamá, somos familia, empezó, como si la palabra pudiera tapar las huellas. La familia no falsifica, dije, abriendo la puerta solo lo suficiente para la verdad. Marina bajó la mirada. Bruno siguió hablando. Frases vacías como cajas de mudanza, y las dejé pasar. Cuando se fueron, escribí la fecha en una nota adhesiva y la archivé bajo límites. 10 minutos después. El mensaje de Verónica iluminó mi pantalla. Alerta en la cola del condado, intento de carga usando al notario J. Pike. Comisión vencida. Mudado a Cancún en 2020. Otra trampa activada. Otra mentira con el sello de alguien más. Bien le dije a la casa silenciosa que las luces sigan encendidas. Envié a Emiliano los términos finales y le dije que me trajera al comprador que pudiera cumplirlos antes de que la tinta de ese sello falso se secara. Emiliano llegó justo antes del atardecer. Sombrero en mano y una sonrisa contenida. Privacidad y rapidez, dijo. Y se hizo a un lado para que la sheriff Nora Calder cruzara mi umbral sin ceremonias. Parecía casi tímida sin su uniforme, botas de trabajo. Un cardigan. Manos que probablemente habían escrito más reportes que recetas. Siempre soñé con un jardín tranquilo, dijo, mirando hacia el huerto. Un lugar donde el turno termine al cerrar la reja. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Emiliano dispuso los términos como cubiertos limpios, un precio un pelín por debajo del mercado, para cerrar en 48 horas. El convenio del huerto registrado con el título. Un arrendamiento limitado en mi sala de acolchado por 3 meses para mudarme con dignidad. Y de mis ganancias. Una donación de C$500,000 al Fondo de Justicia para Ancianos de Verónica. Sentí que el acuerdo encajaba como un bloque de colcha en el patrón, nada ostentoso, pero correcto. Elijo la certeza, dije, y elijo lo que representa. Nora asintió una vez, agradecida sin hacerme cargar con ello, y firmamos. Emiliano recogió los papeles como si fueran platos calientes.
Verónica, en altavoz. Ya estaba organizando nuestro paquete para el plan de mañana, declaración jurada arriba, convenio detrás. Título listo para registrar en cuanto abriera la ventanilla del registro. Tu alerta de fraude detendrá cualquier presentación competidora, dijo. Si meten algo en la cola, se atasca hasta que pase lo nuestro. Cuando la casa quedó vacía, saqué cajas del armario y comencé a doblar colchas, cabañas de troncos. 9 parches. La estrella favorita de mi esposo, Amalia, vino a montar guardia sobre el baúl de cedro como centinela en un puente. Envolvimos los documentos en toallas discretas y sellamos las solapas. La noche estaba firme. El reloj cumplía sus pequeñas promesas. Puse mis llaves junto al paquete del título y coloqué el convenio del huerto encima. Una raíz de papel sobre suelo de papel. Al amanecer, el mensajero de Verónica estaría en el mostrador del registro. Y para el mediodía, las cerraduras coincidirían con los nombres en la página. A las 9:01 am, Verónica envió una palabra registrado y una foto del sello del registro en el título de la Sheriff Calder. El título quedó asentado con la certeza de una campana de iglesia. A mediodía, la camioneta del cerrajero estaba en la entrada. El nuevo herraje se asentó en la madera vieja y sonó como una promesa cumplida. A las 11:40, la oficina del registro marcó un título entrante de un notario móvil de un centro comercial. De esos que venden fotos para pasaporte y recargas de tinta. La cola lo congeló en su lugar. Nora ya estaba en el edificio tomando una declaración del empleado. Su placa no tanto exhibida como reconocida. Mi teléfono comenzó su danza familiar. El nombre de Bruno temblaba en la pantalla. Lo dejé sonar hasta el final. 1 minuto después, llegó el mensaje de Estela, una imagen brillante de un condominio acristalado junto al río. Esto es dignidad. Miré el texto hasta que las letras perdieron forma. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a envolver la colcha de estrella azul para la mudanza. Hacia la tarde, Emiliano llamó con una voz que no había oído desde su primera venta. Listo. Celina. Título claro. Convenios del huerto adjuntos, dijo. Como recitando una bendición, le agradecí e hice té. Nora pasó después de su turno. Con el cabello húmedo por la llovizna, puso un USB en mi mesa. La tienda junto al notario tenía una cámara, dijo. Las imágenes muestran a Bruno y a la señora Vázquez metiendo papeles en el escáner. Luego caminando al lado con un hombre que no es notario registrado. Es suficiente para abrir una investigación por falsificación. Asentí, no sorprendida, solo más firme. Verónica manejaría los documentos, Nora, los hechos, yo, mi puerta. Cuando la casa quedó en silencio, caminé por el pasillo trasero y revisé el nuevo cerrojo con la palma contra la madera. Los papeles habían cerrado el primer camino, el próximo movimiento. Si llegaba, no vendría por una cola, sino por un pestillo. La cabaña rentada olía a canela y calma. Amalia medía azúcar mientras Yvette observaba la batidora girar, seria como científica. Pusimos galletas calientes en una rejilla y contamos hasta 10. Como hacía mi esposo cuando quería que esperara antes de probarlas. Estaba a punto de hacer trampa cuando el teléfono de Amalia vibró con el nombre de un vecino de la carretera rural. Faros en tu reja, leyó. Alguien en el pestillo trasero con una palanca. Estoy llamando a Nora, con harina aún en los dedos. Sentí la vieja casa alzarse en mi pecho como una campana. Amalia envolvió a Yvette en una capa de paño de cocina y dijo que terminaríamos las galletas después. Cuando metimos la última bandeja al horno, la patrulla de Nora ya subía por mi antigua entrada. Las imágenes de la cámara corporal se reprodujeron después en la laptop de Nora en mi mesa. Pero podía sentir los momentos como si hubiera estado allí. La puerta crujió. El haz de una linterna se asomó al cuarto de lavado. El hombro de Bruno llenó el encuadre. Su respiración demasiado rápida. Un segundo oficial mantuvo la luz firme mientras Nora avanzaba. Tranquila pero de hierro. Esta es mi residencia ahora, dijo. Bruno parpadeó.
Luego palideció tanto que pude escuchar el vacío tras sus dientes. Mi teléfono se iluminó Bruno. Luego Marina. Luego Estela. Los silencié, uno por uno, y puse el teléfono boca abajo entre las rejillas de enfriamiento. En el video, Bruno intentó hilvanar una frase. Se rompió a la mitad. Teníamos que asegurar los documentos antes de que Celina los moviera, soltó, con las manos a medio abrir, como si la verdad pudiera atraparse en el aire. El bolígrafo del oficial rasgó. La expresión de Nora no cambió. Amalia deslizó un plato hacia mí y sirvió leche para Ivette. Comimos una galleta que no nos ganamos y vimos el temporizador contar hacia abajo. Firme e indiferente, cuando la patrulla se alejó del camino del huerto. Apilé las galletas enfriadas para el congelador de la iglesia y supe que necesitaría ropa limpia para un tribunal y una mesa de cocina en el mismo día. Verónica me ensayó en su mesa de conferencias como un maestro de música marca el compás. Hechos. No fuego, dijo. Límites. No culpas. No estás aquí para quemarlo. Celina. Estás aquí para trazar una línea y quedarte de tu lado. Leímos la declaración hasta que los verbos mantuvieron su forma. Sentí mi pulso acompasarse al ritmo de la página. En la audiencia. La sala olía a barniz viejo y abrigos de invierno. El abogado de Bruno lo llamó un malentendido llaves. Rutinas. Un hijo recuperando efectos personales. La lista de pruebas de Verónica respondió sin alzar la voz el título registrado de Nora. Mi declaración jurada. El video de la cámara corporal con la propia boca de Bruno diciendo que quería asegurar documentos antes de que Celina los moviera. La expresión del juez no divagó. Entre sesiones. Marina me encontró en la cafetería frente al juzgado, con las manos apretadas alrededor de una taza que no bebía. Estela está humillada, dijo. Por favor, no testifiques. Pensé en imágenes brillantes y teléfonos desechables. La humillación no es daño, dije. El robo sí. Miró su anillo de bodas como si pudiera decirle qué decir, y se fue sin terminar su té. Amalia me apretó los dedos después, como enfermera que revisa un pulso. Puedes amar a tu hijo y rechazar su comportamiento, dijo. Son músculos distintos. Cuando reanudamos. El juez ofreció un puente estrecho, libertad condicional. 100 horas de servicio comunitario en el Fondo de Justicia para Ancianos. Restitución por la puerta del cuarto de lavado rota. Si Bruno firmaba una orden de límite financiero sin contacto conmigo y completaba terapia, Verónica asintió una vez. Nora estaba al fondo con una paciencia que reconocí de llamadas nocturnas y mal clima. Bruno miró los papeles. La mandíbula tensa. El orgullo y el pánico peleando bajo su piel. El secretario puso la orden de límite donde podía ver su nombre junto al mío. La tinta tensa como una cuerda entre nosotros. Salimos mientras los abogados se reunían. Y en el pasillo, sus ojos pasaron de mí al carrito del secretario, donde el paquete del título descansaba en una funda transparente, con el nombre de la sheriff Nora Calder, impreso nítido en la parte superior. Bruno actuó como si un inversionista sin rostro le hubiera ganado por llegar un minuto antes al mostrador. Acorraló a Emiliano frente a la oficina de correos, con la voz demasiado alta para la luz del día. ¿Quién lo compró?, exigió. La boca de Emiliano se afinó. Dijo que no podía discutir sobre clientes y siguió caminando. La pregunta quedó flotando como vapor y luego se disipó en el pasillo del juzgado. La respuesta esperaba a plena vista. El secretario y la sheriff Calder estaban junto a una funda transparente mientras Verónica señalaba notas de indexación. Bruno se acercó lo suficiente para leer y se detuvo. El nombre en el título Nora Calder era claro. Decisivo y todo lo contrario a sin rostro. Vi la comprensión aterrizar. La casa ya no era una palanca. Y la persona que poseía el porche que él intentó forzar llevaba una placa y una llave. El color se le escapó como la marea deja una piedra. La sonrisa de Estela titubeó y se recompuso. Sus ojos, haciendo cálculos que no tenían nada que ver con la familia, tiró de su manga.
pero no había dónde ir que no pasara por el escritorio del secretario o el hombro de la sheriff. Estuve con Amalia cerca del tablón de anuncios y no sentí triunfo. Solo aire en mis pulmones donde antes había opresión, cuando el juez volvió al estrado. El puente se convirtió en condiciones. La declaración incluyó una disculpa pública en el foro de fraude a ancianos del pueblo Bruno, de pie junto a la sheriff Calder y Verónica, diciendo en voz alta lo que la cámara corporal ya había capturado: intención y daño, libertad condicional, restitución, horas de servicio, una orden de límite trazada como una frontera en un mapa. Verónica le deslizó los papeles con la amabilidad neutra de una enfermera. Él firmó sin levantar la vista. Afuera, Nora me dio un asentimiento que no celebraba victoria. Solo un alivio compartido porque una puerta se había cerrado. Esa noche empaqué la última colcha. Etiqueté el archivo del convenio y marqué fechas en mi calendario el foro. Luego la mudanza, y pude sentir la forma de lo que quedaría cuando las cajas se fueran. Al final de la semana, la última caja salió de la cabaña con un golpe que se siente en las rodillas. Las colchas viajaron conmigo al frente como pasajeras de boleto completo. El baúl de cedro necesitó 2 vecinos y el conteo firme de Amalia para pasar por la puerta del bungalow. Puse el archivo del convenio en el cajón superior y llevé una bandeja de cartón al fregadero 3 esquejes de manzano heirloom, envueltos en periódico húmedo, etiquetados para Nora como prometía el título. Raíces de papel, listas para el suelo. Compré la casita de una vez, un cuadrado de porche y luz solar. Y luego fui a la cooperativa de crédito para abrir un fondo comunitario, 3 microsubsidios de C$100,000 cada uno, destinados a ancianos con pisos débiles o escaleras duras. La cajera preguntó cómo titularlo. Lo que guardamos, dije. Y firmé donde señaló. Yvette vino el sábado con un martillo demasiado grande para su mano. Colgamos la foto de la vieja casa sobre la chimenea. Ya no es nuestra, dijo. Probando las palabras, no era de ellos para tomar, respondí. Un límite es como una cerca que ves en la oscuridad para no perderte y para que nadie entre sin permiso. Asintió con esa seriedad que los niños guardan para las reglas que parecen bondad. Marina vino sola el domingo, con los hombros encorvados. No sabía lo del poder notarial falso, dijo. Estela empujó. Yo empujé a Bruno. Moví una taza hacia ella. No más cerca de la línea entre nosotras. Si quieres un futuro distinto para Yvette, puedes empezarlo en tu propia cocina. Parpadeó fuerte y se fue con las manos en el abrigo. Como alguien que aprende a no shame show. El lunes, Estela intentó hacer ruido con una amenaza de poner las cosas en claro en línea. La carta de Verónica salió antes del almuerzo, para la noche. El silencio se mantuvo. Cuando el ruido cesó, pude escuchar mi propia voz otra vez, baja y segura. Y sonaba a preparar un picnic y llevar esos esquejes al huerto donde vive el convenio. La primavera trajo un florecer que hace que hasta las cercas parezcan generosas. Nora me recibió en la reja con 2 tazas y una sonrisa de día libre. El huerto alzó su aliento blanco hacia nosotras, fila tras fila. Y un nuevo letrero colgaba en la cerca Huerto Calder en convenio con la comunidad Torres. Debajo, una placa más pequeña anunciaba clases de poda y conservación los sábados, nombradas por mi esposo, Ezequiel, que enseñó paciencia a personas y árboles. Caminamos por los senderos mientras voluntarios marcaban postes para bancos. En el granero, Bruno cargaba madera hacia un caballete, más delgado, más callado. El chaleco naranja, un hecho simple más que un espectáculo. No miró mucho, no saludé. Al doblar una fila, asintió una vez, como un trabajador a otro, y siguió moviéndose, sin escenas, sin discursos. El aire hizo el resto. Esa noche en el Foro de Justicia para Ancianos leí una página que Verónica me ayudó a pulir. La herencia no es un objeto, es como nos tratamos cuando nadie nos ve. La sala hizo un pequeño sonido acuerdo. Tal vez.
o alivio, y Bruno apiló sillas al fondo cuando las luces se encendieron. Firmó su hoja de servicio comunitario sin mirar al podio. El domingo, Amalia y yo clavamos una pala en la franja estrecha detrás de mi bungalow. El esqueje Heirloom entró en el hoyo con un puñado de composta y la última cucharada de ceniza de mi vieja chimenea. Regamos hasta que el charco se asentó y se hundió. Raíces donde las elegí, no donde me arrinconaron. Nadie forzó un perdón que aún no podía cargar. El límite estaba claro como el nuevo letrero de la reja: habitable, amable, firme. El pueblo se fortaleció a su alrededor, rampas construidas, pisos arreglados, clases anunciadas, nombres recordados. Mi hijo tuvo consecuencias y un camino que no cruzaba mi umbral a menos que lo encontrara como mejor hombre. Cuando enjuagué la pala y la colgué en su gancho. Puse 2 sillas en el porche y abrí mi calendario para planear el primer sábado bajo las flores.